Muy bien, pues muchas gracias. Agradezco a la doctora Griselda Ramírez y al comité organizador de esta invitación. Realmente es un honor para mí, y además de que me encuentro con viejos conocidos y no tan viejos en este panel y bueno, es un placer poder tratar de aportar algo a este tipo de lesiones. Si bien son lesiones que son raras, por su patología en pediatría, bueno, vamos a tratar de abarcar algunos estudios y lo que comúnmente podemos ver en el hospital. Bien, vamos a hablar generalmente del tipo de fracturas que vemos en pediatría. Ya el doctor Gerardo Sánchez ya habló una explicación muy clara de cómo se presenta. En este caso, pues bueno, vamos a recordar que las fracturas lineales ocupan casi la mayoría de los pacientes. Son lesiones que abarcan principalmente la porción parietal del cráneo. Generalmente son lesiones que no van a necesitar de procedimientos quirúrgicos, salvo cuando estas cruzan estructuras vasculares y provocar pues algunos hematomas epidurales generalmente. Hay otras fracturas que pueden producir grandes hematomas epidurales, subgaleales, perdón, y en este caso, pues disminuir el hematocrito y poner al pequeño en cierto riesgo, porque hay que tener vigilancia y bueno, generalmente son benignas. Eh, Posteriormente tenemos a las fracturas deprimidas, que ocupan aproximadamente un 30%, y de todas las fracturas que se presentan en el infante, hablando de toda la economía, estas pueden llegar a ser hasta el 50%. Las fracturas deprimidas, pues generalmente pueden ser producto de impactos sobre superficies romas o sobre algún objeto que es impactado en el cráneo, y las vamos a ver en los niños pequeños sobre todo. Eh, Tenemos esta modalidad que es la fractura en ping-pong, que ya nos habló el doctor Sánchez, y que esto por las características en que se presenta y que normalmente lo vemos en niños recién nacidos y de los pocos meses de vida, podemos ver que son hundimientos de acuerdo a la ductibilidad que tiene el cráneo. El cráneo tiende a ser más delgado y por eso es que podemos apreciar estas abolladuras, por decirlo de esta manera, y el tratamiento, pues generalmente, si hay algo de compromiso o compresión con las estructuras vecinas, pues es a través de un trépano. Bien, siguiendo con otro tipo de fracturas que son un poco más complicadas y que, bueno, son raras en los niños pequeños, tenemos a las fracturas que ocupan el techo orbitario. Además, el seno frontal está presente en niños más grandes. No se neumatiza sino hasta después de los 6 años. A los 12 años quizá ya alcance el 85% de neumatización, por lo que es difícil poderlos apreciar o encontrar en niños más pequeños. Generalmente los encontramos en la adolescencia y bueno, estos pueden producir una deformidad cosmética, por lo que el tratamiento quirúrgico es importante efectuarlo. Algunas lesiones pues pueden aparecer como fracturas expuestas, por lo que hay que someterlas a un tratamiento antibiótico. Y bueno, cuando hay compromiso intracraneal también estas requieren de cirugía y un adecuado lavado. Tenemos otro tipo de fracturas que son más complejas, eh, como es la fractura hundida y que cruza las estructuras vasculares. Estos tipos de fracturas complejas requieren de una fuerza importante de impacto. Generalmente lo vemos en accidentes automovilísticos, lesiones por alto impacto o caídas de alturas importantes, donde directamente el cráneo es el que está siendo sometido a esa gran fuerza. Las fracturas se pueden eh, comportar con varios trayectos y producir incluso
un desplazamiento de las porciones del hueso. Estas fracturas comúnmente también se llaman fracturas o son nombradas fracturas en estallamiento. Aquí sí podemos ver las complicaciones, que puede haber una lesión dural y algunos fragmentos pueden proyectarse a parénquima cerebral. El manejo pues es netamente 100% quirúrgico, además de la protección antimicrobiana. Bien, estos esquemas nos van a mostrar lo que es el piso, la base del cráneo, que está formado básicamente por 5 huesos principales, que es la porción del techo orbitario del frontal. Tenemos la lámina cribiforme del etmoides, el esfenoides con todas sus estructuras y canales vasculares y la emergencia de nervios, alojándose también el seno, grandes senos importantes como el cavernoso, seguido de lo que es el hueso temporal con su porción escamosa y su porción petrosa. Son importantes desde el punto de vista clínico porque van a dar algunos datos clínicos importantes y que nos hacen pensar, incluso sin estudio de radiodiagnóstico, a qué nos estamos enfrentando. Por último, pues tenemos aquí el hueso occipital, donde se aloja pues toda la fosa posterior y también es una importante estructura en cuanto a las lesiones en niños más grandes. Bien, comentábamos que las fracturas del piso anterior, si estas involucran también el seno aéreo y no involucran la pared posterior, generalmente son lesiones que pueden manejarse desde el punto de vista conservador. Pero si es suficientemente importante el desplazamiento o la deformidad, desde el punto de vista cosmético, esto podría ayudar el efectuar un procedimiento quirúrgico. Clínicamente, pues apreciamos el edema y la equimosis periorbitaria, que es el llamado síndrome mapache. Y aquí vemos un ejemplo en este estudio tomográfico basalmente, cómo esta fractura se extiende a través del techo de la órbita. Algunos otros pacientes pueden presentar rinorrea del líquido cefalorraquídeo, que, bueno, se presenta en aproximadamente un 10%. Bien, las fracturas del piso medio, vamos a ver clínicamente una equimosis retroauricular, el llamado signo de Batle. Esto, aunado también a veces a otorragia, nos hace pensar clínicamente en que el paciente pueda estar presentando este tipo de lesiones. Si la membrana timpánica está íntegra, a la otoscopía podemos apreciar un hemotímpano. Este tipo de fracturas se clasifican en longitudinales y transversas. Las longitudinales generalmente ocupan el 80% y siguen todo el trayecto de la porción petrosa. Las transversas son un poco más raras, solamente se presentan en un 20%. Otro tipo de fracturas que son mucho menos frecuentes en pediatría son las fracturas esfenoidales, y de ellas hay una clasificación que son en 3 tipos. Una diagonal que atraviesa todo el esfenoides y puede ir desde el hueso frontal hasta el hueso temporal, y en ocasiones extenderse hasta el occipital. Las fracturas transversas, que van de lado a lado del temporal, y otro tipo de fracturas que es una fractura anterior transversa. Estas frecuentemente dan lesiones y pueden tener afectación, sobre todo a nivel del seno cavernoso, ocasionando fístulas carotido cavernosas y problemas muy serios. Bien, aquí tenemos las complicaciones generales de las fracturas de la base del cráneo. La fístula, que si bien el manejo suele ser conservador, generalmente, cuando hay persistencia, pues ya uno tiene que, como neurocirujano, hacer otro tipo de maniobras.
que van desde la colocación de drenajes, el manejo con acetazolamida, posición de la cabeza, en fin. Solo que sea persistente, pues esto quizá hay que someterlo y valorar los procedimientos neuroquirúrgicos. Hay fístulas que se menciona que se producen hasta en el egreso del paciente, posteriormente en las primeras semanas. Por lo que es importante aquí concientizar a todos los cuidadores o los padres de que es una eventualidad de que se pueda presentar para que acudan nuevamente a revisión. Bien, otra de las complicaciones son la lesión de nervios craneales, sobre todo el nervio facial, que está cercano ahí a esta estructura, y bueno, es posible identificarlo. Lesiones vasculares de otro tipo, pues bueno, por trayecto también del seno sigmoideo, y incluso incluir la arteria carótida. Estas fracturas que son las compuestas, que son las más de tipo más grave, por lo que representa y por la posibilidad de procesos infecciosos. Afortunadamente, pues solamente ocupan un porcentaje muy bajo, un 20% aproximadamente. Estas fracturas generalmente van a estar en exposición al medio ambiente, por lo que se consideran altamente contaminadas. De acuerdo a la fisiopatología o el grado del trauma, hay que valorar de qué forma se van a manejar. Cada una tiene su forma de manejo, pero aquí el manejo con antibióticos pues es inmediato. Generalmente son fracturas que se clasifican como fracturas penetrantes y son de lo que nos va a ocupar en esta plática. Bien, pues aquí es el hospital donde trabajo y bueno, aparte, pues sí estuve en hospital de traumatología en Lomas Verdes, casi por 30 años, donde pues la mayor parte de las lesiones que nos llegaban pues son en adultos, aunque los niños pues no se escapan a estas lesiones. El hospital cuenta en el servicio de neurocirugía con 16 camas, 16 lugares, de las cuales 6 camas son para niños grandes y tenemos 6 cunas, 3 cunas de aislamiento y una cama de aislamiento para los pacientes infectados. Contamos con 2 quirófanos, aunque el hospital es pequeño, pues bueno, hay otras especialidades con las cuales compartimos, como es ortopedia, oftalmología, cirugía pediátrica, etc. Vamos a hablar un poquito de historia. El hospital se fundó en 1963. En ese mismo año, un mes después, se intervino quirúrgicamente a una niña con un astrocitoma cerebeloso y fue donde ahí inició el servicio de neurocirugía. Tenemos aquí algunas estadísticas que nos muestran la frecuencia y el porcentaje de lesiones craneales, hablando de todos los pacientes que se ingresan. El traumatismo craneoencefálico ocupa el primer lugar de morbilidad. Podemos apreciarlo a través de los años en este quinquenio, por ejemplo. Vemos el porcentaje, cómo es importante con el resto de las lesiones que se presentan ahí. Bien, tenemos unas estadísticas por 10 años en las cuales clasificamos a las lesiones y en lo que primero ocupa en cuanto a frecuencia, pues es el hematoma epidural. Eso supongo que en todas las instituciones que manejan trauma craneoencefálico, pues es de primera línea, ¿no? Las lesiones vasculares y entre ellos el hematoma epidural, hablando de lesiones quirúrgicas. Porque, pues bueno, en presentación sabemos que las fracturas que no son quirúrgicas, pues es lo que más frecuente tenemos. De ellas, las fracturas hundidas, que son las que nos ocupan en esta plática, pues tenemos un importante número a través del tiempo.
Seguimos en los siguientes 5 años y apreciamos que igual, en segundo lugar, tenemos a las fracturas en este tipo de lesiones quirúrgicas. La situación de egreso también, pues, si hacemos un comparativo de los demás padecimientos en el hospital, vemos el porcentaje que va ocupando. Son estudios que se hicieron y estadísticamente hasta la fecha. La mortalidad, estamos hablando de mortalidad quirúrgica en esta representación, la mortalidad quirúrgica, pero de fracturas que son complejas o que involucran lesiones vasculares. En un periodo de casi 7, 8 años, tuvimos una mortalidad de 3.48%. Aquí, pues, no incluimos, pues, las lesiones que van a ser producto de otros traumatismos en la economía del niño. Bueno, iniciando ya lo que es en sí la lesión traumática de los senos venosos. Esto, pocos casos hemos visto en el hospital, en mi práctica también institucional, en otros lugares. La frecuencia es baja. Sin embargo, pues es importante determinarlo y estar preparado siempre para lo que nos vaya a acontecer. Generalmente no tenemos idea muchas veces de que puede estar comprometido un seno, a menos de que el trayecto de la fractura o el hundimiento esté en el sitio donde pasan estas estructuras vasculares importantes. Bien, estas generan lesión al seno por compresión directa, ya sea por los mismos fragmentos óseos o por la compresión de grandes hematomas, por ejemplo, los epidurales o subdurales, en cualquiera de los trayectos vasculares. Hay otro tipo de lesiones que se presentan que no es directamente por la compresión, sino por una lesión endotelial de los senos vasculares, de los senos venosos, donde esta lesión va a producir inflamación de la capa íntima y va a desencadenar los factores de coagulación y de esta manera va a producir una obstrucción del seno venoso. El edema cerebral también por sí solo puede provocar esta complicación, una obstrucción a nivel del drenaje de los senos venosos. ¿Qué es lo que pasa? Que el aumento de la presión intracraneal genera una disminución incluso a nivel de las vellosidades aracnoideas que drenan directamente al seno, produciendo un retraso o un gradiente gradiente de presión mayor que va a producir que se libere más lentamente el líquido cefalorraquídeo a estas estructuras. Ocasionalmente ya podemos encontrar datos de hidrocefalia secundaria a estas lesiones. Algunas fracturas no necesariamente tienen que ser hundidas para provocar compresión. Vemos también algunas lesiones en fracturas lineales, donde aquí la compresión puede estar dada por la presencia de hemorragias intracraneales o por la contusión directa al seno, desencadenando ya toda la cascada que ya comentamos. Clínicamente es difícil para el neurocirujano, ya lo comentamos, poder sospechar a menos de que haya pues un trayecto o haya una depresión en el trayecto, sobre todo de los grandes senos. Sin embargo, el problema radica en que ya cuando estamos dentro y empieza el sangradero, una vez que evacuamos un hematoma, pues ahí sí es donde, como se dice, ahí salta la liebre y bueno, hay que tratar de cohibir ese sangrado y tomar calma en todo esto. Son a veces lesiones que no tenemos en mente, no las esperamos, pero hay que estar preparados.
Por lo que es importante tener un equipo, el equipo quirúrgico que nos ayude, tanto de suma importancia tener un buen ayudante. El anestesiólogo, pues es básico, también porque tenemos una comunicación muy estrecha y sabemos y hay que estar indicando, porque a veces no se dan cuenta el sangrado que se va teniendo en este tipo de lesiones. Bien, clínicamente, pues ya vimos los aspectos. Radiológicamente podemos apreciar desde una placa simple hasta eh, actualmente los estudios tomográficos de alta definición y el advenimiento de la resonancia magnética en la fase venosa, pues nos ha sido de un gran ayuda en diagnosticar estas lesiones. A veces evacuamos el hematoma y el paciente continúa con deterioro y no hay ningún dato para pensar en que esto pues pueda estar, qué está provocando esta lesión. Podemos encontrar, pues, eh, podemos encontrar desde hematomas residuales o hasta trombosis del seno. Aquí vemos cómo el seno lateral no existe drenaje, está completamente fluido, a diferencia del otro lado. Incluso no vemos el sigmoideo ni vemos el drenaje ya más inferior. Bien, aquí tenemos un tipo de fractura en el cual el hundimiento estaba dando una compresión. Podemos verlo en estas proyecciones tomográficas a nivel medial, con compromiso importante en la trayectoria del seno longitudinal superior. Bien. Es una complicación de las más peligrosas, aparte de las lesiones hemorrágicas en sí. Las fracturas también las podemos apreciar en este estudio radiológico, donde si no tenemos un conocimiento o una curiosidad para poder verlas, pueden pasar desapercibidas. Bien, en cuanto al manejo, pues inicialmente es la descompresión quirúrgica. Cuando el seno está sangrando o tenemos evidencia de un sangrado importante, pues hay varias cosas que se pueden hacer. Entre los procedimientos, pues podemos hacer una compresión directa, ya sea colocando gel foam, haciendo un empaquetamiento y efectuando una dura suspensión por medio de tracción dural hacia el hueso para poder efectuar una coagulación inmediata. Esto requiere de algún tiempo. Sin embargo, pues son pacientes que están ya muy diluidos o hay una pérdida sanguínea importante de sangre y aquí los factores de coagulación pues no se hacen aparecer. Es importante, ya comentábamos, la comunicación que debemos de tener con el anestesiólogo, porque pues en un pequeño que pesa 4 kilos, 6 kilos, el volumen y el volumen permisible pues es muy poco. Entonces, generalmente pues hay que meterse con una buena cantidad de hemoderivados que nos respalden y podamos resolver estas complicaciones. La duroplastía y sinorrafia con puntos de sutura actualmente, pues bueno, pocas veces la tenemos que hacer, sin embargo, pues sí hemos llegado a realizarlas. Ya en lesiones más importantes, ya por ejemplo, proyectar arma de fuego, o lesiones penetrantes como un machetazo, un arma blanca, donde el seno está partido, donde es imposible prácticamente hacer una de las demás maniobras. La ligadura, que prácticamente en toda mi experiencia no he efectuado ninguna ligadura. Y bueno, las que se hacen, pues deben de ser preferentemente en el tercio anterior para evitar pues, las lesiones por infarto y lesiones hemorrágicas
y evitar también el compromiso de drenaje venoso. Bien, estos esquemas pues nos van a aportar cómo está la circulación venosa. Tenemos un grupo antero superior que básicamente está dado por el seno longitudinal superior, el seno sagital inferior con su seno recto y el otro componente que está dado por todo lo que son las estructuras vasculares que van a dar al seno cavernoso y de ahí con drenaje hacia los senos venosos superior e inferior y todos ellos hacia la vena yugular. Bien, aquí tenemos este esquema donde vamos a mostrar el trayecto que sigue el seno longitudinal superior. En todo este trayecto pues podemos encontrar traumatismos, lesiones importantes ya que está en contacto directo ahí en la línea media del cráneo. La prensa de Erófilo y bueno, el seno longitudinal inferior, el seno recto con su vena cerebral de Galeno, el drenaje básicamente de las porciones del seno cavernoso hacia los senos petrosos superior e inferior. Bueno, en esta imagen pues es una resonancia magnética en fase venosa, donde podemos identificar claramente y es un estudio de gran apoyo para poder visualizar y poder identificar las estructuras y dónde podemos tener compromiso. Hicimos una revisión, ya que pues la frecuencia en nuestro hospital o en las unidades de pediatría son patologías que se encuentran muy pocas veces. Este estudio fue realizado en la India, un estudio de 453 pacientes y en las cuales se vieron involucrados el seno venoso en un 16.3%. Aquí se hicieron comparaciones con otras series de países desarrollados, teniendo en cuenta las series de Rotterdam, Holanda, las series inglesas, y esta serie se hizo en la ciudad de Ranchi, que fue en el 2009, donde se aprecia que las lesiones de este tipo en pediatría o en edad pediátrica, en esta podemos ver estas escalas que representan en los países desarrollados una alta incidencia. Sin embargo, pues en este país tercermundista como la India, y lo vemos igualmente como nosotros, muy pocas veces. Las lesiones que generalmente producen este tipo de fracturas con compromiso vascular, pues solo tenemos aquí los accidentes de tráfico, los asaltos, caídas de ciertas alturas, deportes y otros. Bien, en este estudio pues se vio que más frecuentemente estaba involucrado el hueso parietal, aunque tenemos compromisos de 2 o más huesos, más regiones, pero generalmente en la región parietal es donde está. Bien, para identificar el tipo de fractura en la cual si hubo exposición o no se hizo esta gráfica y haciendo comparativo con las diferentes series que se han publicado. Y casi todas estas lesiones han sido expuestas, ¿no? Lo que son el segmento esté más claro. Bien, el porcentaje de mortalidad, pues bueno, vemos aquí como en este estudio tenemos un porcentaje más elevado comparándolo con el resto de las series que se estudiaron. Y bueno, en resumen de este estudio, podemos tener que los 453 pacientes estudiados, el 56%
estaban en las edades de 16 a 45 años. La escala de Glasgow o la presentación clínica de estos pacientes oscilaba entre 13 y 15 en la escala de Glasgow. El 57% como una única lesión y un 42% asociada a otras lesiones en otros órganos. El 91% de estos pacientes requirieron cirugía y una mortalidad se cuenta que un 17%. Bien, otro estudio que realizamos, un estudio egipcio, donde se estudiaron 40 pacientes en esta serie en el 2019, en las cuales también podemos ver que el seno sagital, por localización, es el que más frecuentemente aparece, seguido de los senos transversos y múltiples senos solamente lo podemos ver en pocos pacientes. Aquí en este estudio, pues vemos esquemáticamente cómo se corta en esta resonancia en fase venosa, cómo se corta el trayecto del seno transverso y no se aprecia el seno sigmoideo. Igual en esta serie se apreció o se estudió el tipo de tratamiento que se realizó y la compresión directa pues siempre es lo que se prefiere. Aquí el utilizar gel foam o puntos de tracción dural. La duroplastía con músculo, este procedimiento pues está un poco en controversia, ya que el músculo quizá ocasione un poco más de compresión que a veces que la misma lesión. Por lo que hay que tener mucho cuidado. El Surgicel se ha utilizado también y presión con cutanoides. Generalmente pues estas maniobras van a parar un sangrado. Bien, en el grupo estudiado encontramos el sangrado masivo pues de una manera importante, 5 pacientes. Y de ellos, pues bueno, aquí en resumen, tenemos que 12 tuvieron complicaciones trans y posoperatorios, 2 de ellos tuvieron hematomas recidivantes, y 5 de estos pacientes tuvieron una hemorragia importante que se tuvo que hacer transfusiones rápidas. Por eso es importante contar con todo el equipo disponible en este tipo de lesiones. 3 pacientes fallecieron y de todos ellos, 17, o sea, el 85%, retornaron a sus actividades. Bien, pues una complicación pues, de esto, independientemente de lo que es el daño traumático, pues es la trombosis del seno venoso. Lo podemos ver en trauma. Y bien, pues quiero comentarles que en nuestro hospital, pues es un hospital pequeño, donde pues la infraestructura es básica, no tenemos muchos elementos que nos garanticen a veces el poder resolver un problema tan serio. No tenemos un banco de sangre, tenemos también situaciones con anestesiología, tenemos situaciones también en material y bueno, esto nos resta también elementos, pero puedo decirles que se hacen cosas grandes en el hospital. A través de los años he aprendido todo esto y bueno, a veces manejamos cosas con pocos recursos y generalmente nos va bien. Tenemos un buen equipo y bueno, para finalizar, pues esto agradezco mucho la atención.